Buenos días a todos. Es un gusto para mí que podamos esta mañana estudiar juntos la palabra de Dios. Antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta reunión. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Dios que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque esta mañana tú nos permites meditar en tus palabras. Gracias porque las tenemos con nosotros y están siempre disponibles para que podamos escuchar tu voz, para que podamos aprender de ti. Y en esta hora, Señor, nos hemos unido para poder juntos compartir lo que tú hoy nos sirves a la mesa. Señor, gracias porque contamos con una maravillosa promesa y es que tú estás en medio de nosotros. Y también, Señor, de que darás el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. En esta hora, Señor, oro para que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que tus palabras poderosas toquen nuestro corazón y nos hables a través de este mensaje, Señor. Habla a través de mí, tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy práctico y es muy interesante ver cómo las cosas que nosotros contemplamos, las cosas que nosotros escuchamos, todo lo que ingresa a nuestra mente tiene un impacto en nuestros pensamientos y un impacto en nuestros comportamientos. Vamos a ir a las Escrituras, al libro de Proverbios, en el versículo 20 al 23. Dice, Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este proverbio es muy especial, porque nos está invitando a que por sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, que es nuestra mente, para que la cuidemos con especial atención. Y también, antes de darnos este consejo de que guardemos nuestra mente, nos indica cómo hacerlo. Dice que, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y nos dice que no las apartemos de nuestros ojos. ¿Cómo es esto? Esto significa que nuestros ojos constantemente contemplen la palabra y nuestros ojos constantemente contemplen a Cristo. Aquí nos dice que el resultado de esto es que hallaremos vida y medicina incluso para nuestro cuerpo y que debemos guardar esa mente con especial atención porque, como vemos, afecta todo en nuestro interior, afecta nuestro pensamiento, afecta lo que sale de nuestras bocas y también lo que nosotros hacemos. Así que vamos a hablar un poco de cómo tenemos ejemplos en la palabra de personas que contemplaron y lo que contemplaron fue aquello que replicaron en su comportamiento. Cómo contemplaron quizás lo que era aparentemente positivo, bueno, santo, que venía de Dios, pero no era así. Era un engaño del enemigo. ¿Por qué será que acá nos manda solamente y nos aconseja a contemplar la palabra, nos aconseja a contemplar aquello que viene de Dios mismo y guardarlas en nuestra mente, como si fuera un escudo para ella, ¿no? Y nos dice que de acá viene la vida. Estas palabras que son poderosas de nuestro Dios, estos ejemplos de nuestro Salvador, al contemplarlo, también
empiezan a transformarnos a nosotros. Vamos a ir entonces a los ejemplos que hablábamos al inicio. El primero de ellos está en el libro de Génesis, en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 6. Aquí vamos a hablar de Eva. Eva tenía todo un paisaje maravilloso a su alrededor y todo lo que contemplaba, ¿cómo era? Dice que era bueno en gran manera. El Señor lo dijo cuando vio todo lo que había creado, era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 nos empieza a hablar de que la serpiente estaba por allí rondando, intentando encontrar el momento perfecto para tentar a Adán y a Eva, ¿cierto? En el versículo 6 nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Acá nos empieza a dar una vislumbre de una realidad humana, y es que nuestras percepciones no son confiables cuando no estamos cerca de Dios, ¿cierto? Acá Eva estaba en un terreno de tentación y estaba en un terreno muy peligroso y el Señor ya le había advertido: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este árbol no comerás. Y a pesar de esto, en este momento que Eva estaba sola y caminaba por el huerto, a ella le pareció que el fruto era bueno, que era codiciable, que era agradable a sus ojos. Y siendo esta su percepción, fue la forma en que cayó en el pecado, ¿cierto? Fue la forma en que se abrieron sus ojos y conocieron la realidad del mal. Acá vemos cómo no son nuestras percepciones y lo que nosotros vemos no es confiable, y por eso es tan importante tomar el consejo que acabamos de leer en Proverbios. Debemos guardar por sobre todo nuestra mente. Nuestra mente por sí sola es, digamos que no hay algún contenido a menos que sea estimulada por lo que entre por los sentidos o por lo que entra a través de nuestro cuerpo en general. Y acá vemos que lo que entra cambia y confronta nuestras formas de pensar. Ya ella había recibido una palabra, había oído las palabras y las advertencias que le había hecho nuestro Dios, y ella, al ver el fruto y ver que era bueno, toma la decisión de comerlo. Entonces vemos cómo lo que tenemos enfrente nos lleva a decidir, cómo lo que tenemos enfrente, sea bueno o sea malo, entra a nuestra mente y cumple un efecto. Vamos a ver también el ejemplo de Sansón en Jueces 16. Acá nos habla cómo también Sansón obedecía a aquello que le era agradable a sus ojos, y cómo esto le representó el caer en pecado, cómo confiaba él en lo que a su parecer era bueno. Y no solamente en el capítulo 16 vemos varios momentos en que esto pasa, lo vemos en otros capítulos, en cómo Sansón obedecía a sus impulsos y a su carne, ¿sí? Vemos acá en el versículo 1 donde dice que Sansón vio a una ramera y se llega a ella y cae en pecado, y más adelante en el versículo 4 nos habla de cómo se enamoró de una mujer filistea, de Dalila. Los que conocemos la historia sabemos lo que esto representó para Sansón,
con el paso del tiempo representó muchos años de miseria, de cautiverio, de burla, hasta que al final él llegó a su muerte. Por gracia de Dios, él consigue alcanzar el perdón y la reconciliación y lo acepta. Pero vemos que su vida en su juventud fue de alguna forma asediada por el enemigo en cuanto a lo que él veía. ¿Cuál era su debilidad? En el anterior pasaje de Génesis vimos que la debilidad fue el apetito, lo que agradó a los ojos y se pecó por el apetito. Pero en este caso era lo que agradaba a los ojos de Sansón y el pecado fue la fornicación. Vemos que hay grande riesgo, un muy grande riesgo para nosotros si no guardamos lo que tenemos enfrente. ¿Qué será lo que estamos contemplando? ¿Cuáles serán las imágenes? ¿Cuáles serán los mensajes? Las personas que contemplamos. En aquello que contemplamos, inevitablemente nos vamos a convertir y lo vamos a replicar. Y a veces contemplamos tanto las personas a nuestro alrededor, por ejemplo en esta era en particular, donde todo el tiempo tenemos el celular a nuestra disposición y las redes sociales, y lo que hacemos es contemplar, pero contemplar la vida de otras personas, ¿cierto? Contemplar la realidad de este mundo, también que es una realidad que si la contemplamos demasiado, vemos que es desesperanzadora. Vemos violencia, vemos odios, vemos adulterios, fornicaciones, vemos muchas cosas que al parecer, así como a Eva le pareció, son agradables, son buenas, cosas que pueden cegar nuestra percepción. Por ejemplo, al contemplar y al compararnos con otras personas en cuanto a riqueza, en cuanto a conocimiento, podemos caer en esta artimaña de Satanás. Ahora es muy importante que nosotros cuidemos nuestra mente de todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a esa estimulación de todo lugar, ¿cierto? Desde la música, desde la televisión, desde el internet, el celular, las redes sociales, todas estas cosas nos ponen una carta a nuestra disposición para ver qué queremos ver. ¿Y cuál será nuestra decisión allí? Creo que cada uno tiene una respuesta personal para esto. ¿Qué o a quién está contemplando constantemente? ¿Cuál es el objeto de nuestra admiración? Aquí vemos otro ejemplo en el que nuestros ojos y lo que contemplamos nos puede representar pecar y nos puede representar un riesgo. Vamos al libro de Segunda de Samuel 11, el versículo 1 al 3. Nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Aquí vemos cómo, primero, David estaba en el lugar equivocado. Él debía estar en la guerra. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. ¿Y dónde estaba David? Estaba descansando en su casa. Pero al punto que vamos es que en medio de ese lugar equivocado y en medio de esa ociosidad, David está caminando por la terraza de su castillo, de su palacio,
y ve a una mujer muy hermosa bañándose y efectivamente le parece hermosa y la codicia. Y cuando él manda a preguntar por ella, le afirman que es una mujer casada. Más adelante en el capítulo nos cuenta cómo David decide mandarla a traer al palacio, se acuesta con ella y después teje todo un plan para tapar su pecado, en el que finalmente él manda a matar al esposo de esta mujer. Y esto representa un gran dolor en el futuro para su casa, al quedar Betsabé embarazada y su hijo no vivir. Vemos que solamente por un pequeño descuido, solamente por algo que entró a través de los ojos de David y le representó una caída. Vemos que, como decíamos, lo que contemplamos nos puede representar caer, nos puede representar un punto en nuestras decisiones en el que si nos estamos exponiendo innecesariamente a estas tentaciones, con lo que contemplamos sin duda alguna caeremos. Vamos a ver el consejo que se nos da en la palabra respecto a este tema. El Señor conoce nuestra realidad y sabe cuán fácil es para nosotros contemplar lo malo. También conoce nuestro contexto y que alrededor estamos rodeados de lo malo. Por lo tanto, debemos decidir qué es lo que ponemos frente a nuestros ojos. Vamos a ir al libro de Filipenses, al capítulo 4. Filipenses 4, el versículo 8 nos da este consejo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acá de alguna forma se nos presenta un filtro por el que debemos pasar todas las cosas que ponemos frente a nuestros ojos. ¿Será que lo que estamos viendo es puro? ¿Es de buen nombre? ¿Es amable? ¿Hay virtud alguna o motivo de alabanza en ello? Muchas de las cosas que contemplamos no cumplen con estos criterios, no cumplen con estas características y a pesar de esto elegimos contemplarlas y sin duda esto siembra un pensamiento, siembra una percepción en nuestra mente y con el paso del tiempo va a producir, va a conducir a una acción, a un comportamiento de pecado. Es por esto que es tan relevante este consejo que nos da el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de allí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, utilicemos este filtro que nos da la palabra para cuidar nuestra mente, para elegir lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Vemos en la vida de Jesús y en su contexto de crecimiento que él también, viviendo en este mundo de pecado, estaba rodeado de males, estaba rodeado de injusticias, de cosas que no cumplían con ninguno de los criterios que acabamos de mencionar. Vivía rodeado de pecado, rodeado de impureza en su contexto, pero ¿cómo él vivió? Vamos a revisar una parte del libro del deseado de todas las gentes, donde nos cuenta cómo era este contexto en el que Jesús vivía, pero cuál era el contexto con el que le rodearon sus padres. Habla de cómo los jóvenes judíos crecían y había una atención especial en que ellos contemplasen la ley y contemplasen las revelaciones, contemplasen a
Cristo, contemplasen a Dios en ese momento, a Dios, a Jehová, lo contemplaran desde varias actividades. Vamos a verlo juntos. Esto está en el deseado de todas las gentes, en el capítulo 7. Dice: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Es muy especial ver cómo había responsabilidad aquí en esta nación judía, pero había una responsabilidad que reposaba en los padres, de inicialmente enseñar a sus hijos lo que la ley significaba, lo que los principios significaban, y al recibirlos eran grabados en su mente, en su corazón, en su alma. No solamente a través de llevarlos a congregarse, sino también decía que a través de la enseñanza oral. Ellos repetían constantemente la palabra a sus hijos y les enseñaban a leer por ellos mismos los escritos y a estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Aquí nos está hablando del contexto de crecimiento y del contexto de educación de Jesús, y nos muestra cómo en este momento se tenía muy claro que iba a quedar una impresión muy importante en la mente de los niños cuando se exponían a la ley, cuando se exponían a las Escrituras, cuando se exponían a la palabra misma. Esto sucede de la misma forma con nosotros. Si nosotros contemplamos constantemente la palabra, si buscamos contemplar a Cristo a través de el estudio de su vida, a través de meditar en su caminar por esta tierra, tendremos la oportunidad también de que esa impresión quede guardada en nuestra mente y se traduzca en un comportamiento semejante, como lo decía acá el párrafo, una expresión en el carácter. Podamos verlo y vivirlo de esta forma. Vamos a ver cómo se ve una persona que contempla al Salvador. ¿Cómo es una persona que vive de esta manera? ¿Cómo estamos llamados a nosotros vivir? Vamos a ir a el Salmo número 1. El versículo 1 hasta el 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos que acá nos da en el versículo 2 la misma clave que nos está dando el anterior párrafo del deseado de todas las gentes. Dice: en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, esta palabra, esta ley está escrita en su mente, está guardada en su corazón. Y en el versículo 1 nos muestra cómo es un varón que no
anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y dice que es como un árbol plantado junto a la corriente de agua que da su fruto a tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es una descripción, digamos, de una persona justa, de una persona que vive con principios. Y si lo pensamos bien, es una expresión del carácter y del comportamiento que vimos de nuestro Salvador en esta tierra, ¿sí? Siempre dando fruto a su tiempo, siempre prosperando en todo lo que hacía, siempre trayendo las palabras adecuadas, siempre obrando de forma oportuna. Y estos son los mismos resultados que nosotros podemos vivir y podemos tener y que están a nuestra disposición si en la ley de Jehová, en sus palabras, está nuestra delicia, si las contemplamos y le contemplamos a Él. Vamos a recordar lo que nos dice Primera de Pedro 5:8, y es que en medio de este deseo de nuestro corazón de contemplar lo bueno, encontramos una oposición. Vamos a buscar este versículo, Primera de Pedro 5:8, donde nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que en este propósito y en este deseo de querer contemplar lo bueno, de querer contemplar a nuestro Salvador, tenemos un oponente que está a nuestro alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo está buscando a quien devorar? ¿Cuántos hemos comenzado el día en la presencia de Dios? Hemos contemplado su rostro a través de la palabra y salimos y encontramos multitud de tentaciones, o ni siquiera salimos, las encontramos al revisar una notificación en nuestro celular y ver un anuncio, ver una publicación, ver algo que voluntariamente quizás no elegimos ver, pero está allí, pero voluntariamente elegimos quedarnos a contemplarlo. Y allí cambia el curso de ese día que empezó buscando la fortaleza y la victoria, ¿cierto? Es tan fácil caer porque el enemigo está, como lo dice acá, como león rugiente buscando a quien devorar, como león rugiente buscando de qué forma poner algo frente a nuestros ojos que nos conduzca a pecar y que empecemos a consentir en nuestra mente, que le demos entrada. Y aquí es donde volvemos a recordar cuán relevante es el consejo de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestra mente, nuestro corazón, porque de allí mana la vida, ¿sí? Y es por esto que, aunque estamos viviendo en un mundo pecaminoso, estamos viviendo en un mundo hostil, así como vimos que Jesús creció en este mismo mundo, tenemos la oportunidad y tenemos a disposición algo que contemplar, que nos transforma. Jesús aprendió a contemplar la vida a través de las Escrituras, aprendió a contemplar quién Él era a través de las Escrituras, aprendió a tener una perspectiva de su mundo alrededor, que aunque estaba en pecado este mundo y era hostil y era difícil, Él creció contemplando la perspectiva de la eternidad, la perspectiva que estaba allí en las promesas, y esto produjo una vida de victoria, una vida totalmente distinta a la que nosotros hemos experimentado quizás hasta ahora. Pero nosotros también experimentamos victorias cada vez que le contemplamos. Cada vez que vamos a buscar a nuestro Salvador y en esos momentos en los que no sabemos qué hacer, vamos a ver qué hubiese hecho Él. Cuando empezamos a grabar sus escenas
las escenas de la vida de Cristo en nuestra mente, sin duda alguna, esto también traerá sus frutos. Traerá, como lo decía el Salmo 1, fruto a su tiempo. Y vamos a revisar un pasaje de un matinal escrito por Elena de White que se llama Ser semejante a Jesús. Y nos habla de cuáles son esos resultados cuando contemplamos a nuestro Salvador. Cuando lo contemplamos a Él, que es puro, que es bueno, que es amable, que es de buen nombre, que hay virtud en Él y es digno de nuestra alabanza. Dice el devocional Ser semejante a Jesús en el párrafo 251. Dice, debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura, desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Contemplando a Cristo somos transformados a su imagen y renunciando a nosotros mismos al dar nuestro corazón completamente a Jesús para que su Espíritu nos refine, ennoblezca y eleve, estaremos en comunión íntima con el mundo futuro, bañados por los rayos brillantes del sol de justicia. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Entonces se nos encomienda que vayamos a otros lugares y pueblos a llevar las buenas nuevas con el corazón encendido del amor divino, aun a los que están lejos, a todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Acá nos habla de dos puntos muy importantes. Primero nos afirma cómo contemplando a Cristo somos transformados a su imagen. El plan del enemigo siempre ha sido que grabar su imagen en nosotros, que nos identifiquemos con Él. Pero el plan de nuestro Salvador es que su imagen sea restaurada en nosotros que somos pecadores. Y aquí nos está diciendo que contemplando a nuestro Salvador es que somos transformados a su imagen, renunciando a nosotros mismos y al dar nuestro corazón completamente a Jesús. Acá vemos cómo de alguna forma es una entrega voluntaria y es una contemplación voluntaria. Así como nos vemos expuestos a qué podemos elegir en la televisión para ver, qué podemos elegir en nuestro teléfono para ver. Siempre tenemos la opción de elegir lo que es agradable, lo que es bueno, o contemplar el pecado. Pero si lo llevamos a este punto que mencionábamos, donde es una entrega voluntaria, pensemos en nuestro despertar. ¿Qué es lo primero que contemplamos cuando nos levantamos? ¿Será que lo primero que hacemos es coger el celular y mirar la notificación? ¿O cuando apagamos el despertador nos quedamos allí por unos momentos contemplando otras cosas? ¿O nuestros ojos empiezan a buscar la palabra o entran a la presencia de Dios a contemplarle en su trono de gracia a través de la oración? Siempre vamos a tener la oportunidad voluntaria de entregar esos momentos, de entregarle la decisión de lo que ven nuestros ojos. Vamos a meditar en esta última parte, donde nos dice que esto traerá un fruto y una responsabilidad, y es que al ser bañados por esos rayos brillantes del sol de justicia, al contemplar a Cristo, nos dice que se nos invita y se nos encomienda que vayamos a compartir lo que hemos visto. Solo podremos compartir lo que conocemos, solo podremos llevar lo que hayamos visto de nuestro Salvador. En nosotros no tenemos nada que llevar y que entregarle a alguien, pero el Señor nos manda a la misión invitándonos a contemplarlo a Él, a llevar sus obras, al ser transformados, llevar su actitud, llevar su palabra. Esta es la invitación que se nos hace, y como
como lo decía el Salmo 1, dice que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará, ¿cierto? Que ese sea nuestro deseo, que podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que crece fuerte y que puede dar sombra y que puede dar fruto a las personas que tiene a su alrededor. Que ese pueda ser nuestro estilo de vida, pero como vemos solo es posible si comenzamos a guardar nuestro corazón, si empezamos a cuidar nuestra mente desde las decisiones que parecen tan pequeñas, pero que son que impactan tanto nuestra vida, nuestra realidad e incluso nuestra salvación, desde el elegir qué estamos contemplando. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, en esta mañana te damos las gracias porque tú constantemente nos invitas y nos animas a contemplarte a ti, porque tenemos tu imagen a través de tus palabras, a través de las escrituras. Allí podemos verte y conocerte. Y nos promete, Señor, que al contemplarte seremos transformados, que al contemplar a nuestro Salvador seremos reavivados y su imagen será grabada en nuestros corazones. Anhelamos, Señor, que esta sea una realidad en nuestras vidas. Anhelamos poder llevar a nuestro Salvador, que nos llena de esperanza y de vida y de gozo, llevarlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero hoy, Señor, nos hablas de que esto solo es posible al contemplarte y por eso oramos para que tú, Señor, nos ayudes a contemplarte constantemente a ti, contemplarte a través de la palabra y elegirte, Señor, en esos momentos en que tenemos la tentación de contemplar otras cosas, otras realidades y contemplar el panorama desalentador, Señor, de este mundo de pecado. Que nuestros ojos no se atasquen aquí, sino que podamos levantar nuestra mirada, verte a ti y vivir. Señor, muchas gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de compartir juntos este mensaje en esta mañana y oramos para que en este día tú nos des la victoria sobre lo que ven nuestros ojos y anhela nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.